Pues sí, ni, como les digo, ni difícil ni regalado, venía leve. ¿Tú qué sientes? ¿A qué te refieres con leve? Eso es importante saberlo. O sea, no lo sentí tan pesado, no me sentí presionada, algo así que no lo tomé muy a la ligera, pero sí me estuve concentrando para, pues para tener un buen resultado y pues ya le di las pasadas y pues no, donde más o menos me trabé fue en español por las lecturas largas. ¿Qué lecturas te tocó? Una que decía que de que hicieron una operación a un saxofonista mientras tocaba para que no perdiera no sé qué, en alguna interacción o que hubiera efectos a largo Algo plazo y del venía algo cerebro. de la ajá, y venía algo que de las Esa me abejas tocó. de la palmera. Esa le tocó también a Dani, ¿verdad, Dani? ¿Te tocó esa misma lectura? Sí, a mí también me tocó esa. Y cuando dices que es larga, ¿cómo, en relación con las que leímos, qué tan larga es? Por ejemplo, la del saxofón venía como que la columna izquierda y la mitad de la derecha. O sea, en realidad, más o menos están como del tamaño de las que les ponía la maestra Laura. Sí, más o menos. Ok, entonces hay que seguir trabajando con lectura. Kevin, ¿a ti cómo te fue? Pues yo creo que bien, porque tampoco se me dificultó, solamente español. Ok. Aquí no le he preguntado es a Sebastián. Sebastián, ¿cómo te fue? A ver, platícame cómo te sentiste. Ya, también Sebastián dice que le fue bien, parece. Alejandro, ¿qué tanto andaba sufriendo con lo de su examen? Bien, nada más. Ya no te escuché, Ale. Bueno, ¿puedes decirme más fuerte? Que bien, pero solo en mate y en física como que me quedé medio dormido. O sea, que no sabía qué poner pues. Ok, perfecto. Lalo, ¿cómo te fue? Platícame. Pues igual, bien, ahora sí que como todo examen, sus partes donde sí había que pensarle y demás, y pues sus partes que ya, pues fácil, ¿no? Pero pues ahora sí que yo siento que bien. Perfecto, Lalo. Muy bien, pues vamos a trabajar hoy con los últimos dos temas que quedaron pendientes desde la presentación de Alejandro, que tuvimos como algunos problemitas para poder terminar. Y tiene Le que ver. mandaremos resumen, perdón. No, no, Kevin, no. Vamos a cerrar ya con esta parte del curso. Entonces, la siguiente semana, de hecho, quiero que nos veamos los poquitos que estamos para podernos despedir. Vamos a trabajar ahorita con los principales desafíos que tenemos en México, en el México contemporáneo. Y aquí habla de que México es un país muy desigual, ¿no? Y cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de que no están bien distribuidos los recursos que hay en nuestro país. Por eso es que la concentración del poder y la concentración del dinero está en unas cuantas manos. Les platicaba yo en ese momento que si conocían a Carlos Slim, ¿verdad, Dafne? Sí lo conocían, sí me dijeron que lo conocían, ¿verdad? Sí. Bueno, en ese momento había quien no lo conocía, pero Carlos Slim ahorita ya salió con lo de la línea 12. ¿Escucharon lo que dijo Carlos Slim de la línea 12 o no? No, Ayer estuvo en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador y dijo que, bueno, el presidente dijo que Carlos Slim se ofreció a reparar la línea 12 sin ningún costo. ¿Cómo ven? pues ¿Por está qué bien, será ¿no? que no les creeré?
Sí, estaría bien, pero seguramente, Kevin, así como yo diría también, no, pues está bien. El problema es que si hay algo por ahí debajo que, pues no cuadra con la información. Bueno, pues Carlos Slim es una de las personas más ricas del mundo, sí, de México y del mundo. Entonces aquí es en donde vemos esta consideración de desigualdad. Por ejemplo, dice, aquí el más notorio es por supuesto el ingreso y en eso México es desafortunadamente uno de los países más desiguales de América Latina. En México, 44.2% de la población vive en pobreza, 37.5% es vulnerable, es decir, en ocasiones puede estar en clase media y en otras ser pobre. Todo depende del trabajo que tenga en un momento dado y solo 18.3% de la población vive en buenas condiciones económicas. Y hoy en la mañana estaba escuchando una noticia que tiene que ver con el sueldo de Lionel Messi, porque los del Barcelona están viendo a ver si les alcanza para volverlo a contratar, ¿no? Algo que estaba buscando el Barcelona, porque este señor gana algo así como, no, como 19,000,000,000 de dólares a la semana o al mes, no sé, una cosa así. El chiste es que eh, decían en el radio, y eso me llamó mucho la atención, decían, pues él no está esperando la quincena, ¿verdad? Seguramente él tiene ya resuelta una muy buena parte, o más bien su vida completa, de sus hijos probablemente, y eso es lo que sucede también con estos personajes como Carlos Slim, que tienen mucho dinero, tienen una fortuna muy, muy grande. Entonces, pues esta desigualdad económica se ve reflejada en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, dice, el derecho a acceder a un sistema de calidad, a un sistema de salud de calidad. Y esto tiene que ver, fíjense, ya ni siquiera con el asunto de la calidad, ya nada más con hablar de derecho a acceder a un sistema de salud. Y es algo, y es un tema que seguramente les ha tocado a ustedes vivir. Dafne, yo te pregunto, ¿tú tienes seguro social? Yo que sepa, ¿no? Ok, perfecto. Kevin, ¿tiene seguro social, ISSSTE? ¿El IMSS cuenta? Es IMSS, ese es seguro social. Ok, Entonces sí tengo. tú sí estás asegurado. ¿Quién te aseguró? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Quién es el que trabaja? Mi papá. Ok, entonces tú sí tienes un seguro por parte del trabajo de tu papá. Dafne, tú no sabes cuando te enfermas a dónde van. Fíjate qué preguntas tan interesantes, ¿eh? ¿A dónde van a atenderte cuando te enfermas? Dice, maestro, qué pregunta tan difícil me ha puesto. En lo que Dafne nos contesta, le voy a preguntar a Alejandro. Alejandro, ¿tú tienes seguro? Ya me acordé de dónde me llevaron, es que no me acordaba. ¿En dónde te llevan? Hace mucho que yo no salgo de mi casa. Me llevan aquí a una clínica que está por la colonia, pero como ya falleció el doctor que nos atendía, pues ya no sabemos. Ok, pero entonces es una atención particular de alguna manera, Dafne. Pues no sé, es un laboratorio, así que no sé, no sé. Ok, perfecto. Alejandro, ¿a ti te atienden en el IMSS? ¿Te atienden en particular? ¿Te atienden similares? No sé, es que voy hasta Legaria. Es hasta donde me llevan. No sé si es particular, del IMSS, no sé. Ok, fíjate, ¿no? O sea, hay que elementos que hay que recuperar, Ale, precisamente para poder entender cuál es nuestra realidad social en cuanto a la seguridad. Lalo, a ver, platícame tú un poquito. ¿Vas al IMSS, al ISSSTE, al ISEMIN? Pues yo tengo IMSS por parte de mi mamá y SEMIN por parte de mi papá. Pero pues Ok, como para las citas es mucho tiempo, o sea, nada más voy así al mes, ¿no? A la revisión. Pero cuando me enfermo o así, voy a similares. perfecto, que es lo más cercano y lo más rápido, ¿no? Lo más Sí. económico también de alguna manera. Ok, Sebastián, ¿tú a dónde te atiendes?
En el IMSS, perfecto. Ah, tu mamá trabaja, ¿verdad? ¿En el IMSS? ¿O en dónde trabaja Sebastián? Trabajaba. ¿Y ahorita por medio de quién estás asegurado? Por tu papá, perfecto. Dani, ¿tú a dónde te atiendes? Pues yo igual que Dafne con un doctor que tiene este servicio médico particular. Perfecto, Dani. ¿Y Gustavo, Lázaro, Fabián y Gustavo, díganme en dónde se atienden? Hoy sí nos alcanza el... Fabián en el IMSS y Gustavo Iste. en el ISSSTE. Perfecto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay una parte de la población en donde se ve la desigualdad económica que tuvo que recurrir, por ejemplo, al seguro popular, que ya en este gobierno desapareció, pero que le daba posibilidad a todas las personas a ser atendidas sin necesidad de estar afiliados o tener un seguro que emanara de los propios trabajos o de los empleos. Porque no sé si ustedes sepan, pero creo que más o menos el 80% de las actividades productivas en México son informales. Es un dato muy severo este que les estoy diciendo, porque quiere decir que estas actividades informales no generan el que existan estas condiciones de prestaciones para las personas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Los trabajadores de la limpieza en la casa no tienen seguro, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones. Los tianguistas, los comerciantes, no tienen estas prestaciones que en determinado momento determinan la parte de la desigualdad económica. Y hablábamos de otras, ¿verdad, Dafne? Como lo son la situación de la asistencia a escuelas particulares o comprar un poquito de ropa, ¿no? O tener un coche o poder tener una cafetera eléctrica. Y no por cafetera eléctrica, ya no nada más hablo de el café negro, ¿verdad? Díganme, ¿habrá cafeteras de lujo? Sí, yo digo que sí. Sí. ¿Han visto esas cafeteras que son ¿cómo se llama? De cápsulas de café, que son de Nescafé o que son, por ejemplo, de capuchino y todo ese rollo? Son los que están en el Oxxo. Ándale, pues más o menos venden así máquinas de café en Sanborns, en Sears, en Liverpool. Ah, mira, bien, nada más me salió lo gringo. En donde esas cafeteras te pueden llegar a costar 7,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, 17,000 pesos. Yo no diría, la verdad, uno bien pobremente, humildemente dice uno, ay, y yo poniendo mi pocillito, a calentar el agua en la estufa, ¿a poco no? Sí, también. Con la estufa todo es confianza. Dense cuenta cómo sí sucede, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una desigualdad que tiene que ver con esta parte de lo económico. Hay otra parte de desigualdad que tiene que ver con la cuestión de los aspectos culturales. No todos tienen acceso a la misma cultura. También tiene que ver mucho si son comunidades indígenas o si son comunidades que tienen que son marginadas. Fíjense que, por ejemplo, el día de ayer, aparte de la desigualdad económica, el día de ayer, por alguna circunstancia, tuve que salir a, a ponerle una vacuna del tétanos a mi hija y nos paramos en un lugar para poder comer un taquito y un señor se veía muy humilde, ya grande, iba caminando y decía que venía de Hidalgo, ¿no? Y decía algo en el que yo me quedaba sorprendido. Dice, le pregunta, ¿cuánto cuesta un taco? Y le dice, 20 pesos. Y dice, híjole, ¿no?
no me alcanza, ¿no? Traigo 16. Entonces ya yo le digo a mi hija, no, no te preocupes, vamos a invitarlo, ¿no? Porque una de las situaciones que uno tiene que tener siempre es como tratar de apoyar a las personas que tienen necesidad. Y se quedó el señor comiendo ahí, pues muy cerca de nosotros. Y una de las cosas que decía, y en donde veo esta parte de la desigualdad social, es esto. Dice, aquí en la capital, pues sí dice aquí de este espacio, un atole te lo venden en 12 pesos. En mi pueblo cuestan 5. Aquí dan todo carísimo. Y entonces uno se pone a pensar y uno dice, sí es cierto. ¿Cómo empieza a verse pues estas diferencias económicas, culturales, sociales? Y veía yo, por ejemplo, que el señor no tenía dientes, ¿no? Porque además culturalmente hablando, en las comunidades marginadas, es difícil que estas personas puedan asistir a estos o tener acceso a estos servicios de salud, y menos en los dientes. Si en la población en general, clase media, o en general en la población que tiene estudios de licenciatura, no se cuidan la dentadura. Es más, voy a hacer un ejemplo aquí. ¿Cuántos de ustedes, díganme, este año ya visitaron al odontólogo? Gustavo. No, pues ni siquiera Ah, sé dónde queda uno, por aquí cerca. ok, Ale también por ahí. 2. Y yo estoy seguro que muy poquitos son los que asisten al dentista precisamente porque no está dentro de la cultura, ¿no? Esa es una idea. Otra práctica que pudiera ser algo muy, muy eh, común en esta desigualdad es la parte de las prácticas que tienen que ver con el machismo, ¿no? Hazme la comida en la casa. Uy, no, bueno, ahora todo eso ha ido cambiando, ¿no? Porque ahora cada vez vemos que más hombres, que más varones tienen la oportunidad de apoyar en las labores de casa, pero también saber hacer de comer, saber mantener limpia una casa. Y yo creo que mientras respetemos el asunto de las capacidades que tienen las personas, y las mujeres y los hombres podemos convivir teniendo pues todas estas actividades en común, ¿no? Bueno, otras cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con desigualdad, había sido hasta en determinado momento en la escuela la lengua. Quienes hablaban náhuatl, por ejemplo, no podían acceder a la escuela. ¿Por qué? Pues porque no había libros en náhuatl. Todos los libros que se hacían estaban en español. Hoy cada vez ha ido incrementándose el asunto de los textos que vienen en otro tipo de lenguas, en zapoteco, en rarámuri, en otomí, pero hablamos de todas estas condiciones, ¿no? De desigualdad en México. Ustedes vayan a la Sierra Tarahumara y van a ver cómo hay mucha pobreza. Vayan a Oaxaca y van a ver cómo hay mucha pobreza en los pueblos. Asómense para el sureste, vayan a Chiapas, van a darse cuenta cómo hay mucha pobreza. Me explico. Entonces, nosotros de alguna manera nos hemos desarrollado en un área del país en donde la desigualdad sí es notoria, pero no es ¿cómo les diré? No es tan evidente como en otros espacios, ¿no? Y esto es un reto que hoy México tiene en esta etapa. Otro muy importante, pues, es la conservación del ambiente y el cuidado del agua. En Vida Saludable trabajaba yo con los chicos. El sistema Cutzamala está al 34% de su capacidad. Eso quiere decir que tenemos una crisis severa en el agua. Veíamos una noticia en donde están bombardeando nubes con nitrato de plata para que llueva en el norte del país, para poder mantener el ganado y las cosechas. El asunto de que vivimos en una ciudad que está rodeada por cerros
en donde se da muy seguido la inversión térmica, la contaminación ambiental, pues estas contingencias en donde pues no tenemos engomados en diferentes coches para poder circular todos los días o descansar una vez a la semana, y que tiene que ver con cómo hemos nosotros destruido nuestro medio ambiente, ¿no? Y cómo también han avanzado algunas políticas para poder conservar nuestro medio ambiente, nuestra sobrevivencia, ¿no? Hay un proyecto muy importante que desarrolló un mexicano y que tiene que ver con algas, y se pone en el, ¿cómo se llama? En los paraderos de autobús, y están como adentro de un poquito de agua, y eso genera mucho oxígeno. Pero aquí en México no se apoya ese tipo de proyectos, ¿no? Además de pues todas las catástrofes ambientales que no pueden evitarse, ¿no? Como las que se generan por los terremotos, por los huracanes, por las inundaciones, ¿no? Más la cuestión de la deforestación, la cuestión de la tala ilegal que se da en los bosques. Entonces, en materia ambiental tenemos un montón de pendientes, un montón de cosas que tenemos que hacer en la actualidad de nuestro país. Entonces, bueno, pues además de las fábricas, ¿no? que tenemos en nuestro espacio. Déjenme veo. Después, bueno, viene la cobertura en la salud pública, que desde la que ya platicamos de cuáles son las condiciones en las que tenemos o en las que estamos en este momento. Y otra, ¿no? Que tiene que ver con la calidad en la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que las condiciones en educación en nuestro país, a pesar de que ustedes están en una misma secundaria, son muy, ¿cómo les diré? Muy evidentes, son muy polarizadas. ¿Saben a qué me refiero, Daphne? ¿Sabes a qué me refiero con eso de polarizadas? Eso de polarizar venía en una guía que creo que el sinónimo era como que moler, pero no sé qué se refiere. Polarizado, o es muy bueno o es muy malo. Te vas a los polos. Su escuela es muy polarizada, ¿no? Pues más o menos. A ver, platícame, ¿cómo son tus maestros? ¿A cuántos maestros? No me digas nombres. ¿A cuántos maestros puedes calificar de buenos? ¿A cuántos puedes calificar de excelentes? ¿A cuántos puedes calificar de malos, de muy malos? Que no deberían ni siquiera haber estado pisando la escuela. Pues así de excelentes, 3. De buenos, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos maestros son en total? En total se supone que somos 11, ¿no? ¿11? Sí, creo que sí son 11. Bueno, 3 en excelente, 1 en que no, de plano no me gusta cómo enseña. Bueno, 2. Y los demás, pues, son buenos profes. Dice, ahí pasa, ¿no? ¿Y a poco no eso es una educación polarizada? En donde ya desde ahí los mismos maestros vamos cerrándole las puertas para que ustedes puedan seguir. ¿Por qué? Porque si yo no enseño bien mi materia, lo más probable es que esa materia les sirva para abrirles otras puertas. Pero pues si yo desde el principio no me comprometo, pues es una desigualdad, una polarización que se da en su misma escuela. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo van a aprender a hacer algo a lo que no les han enseñado? ¿Cómo van a presentar un examen con conocimientos de algo que no han visto, no? Y después, ustedes ya acaban de hacer un examen. Y ese examen también es muy desigual, ¿no? No sé si se han dado cuenta de eso, pero es muy desigual. ¿Por qué digo esto, Kevin?
Pues, no sé. Quizás no se han dado cuenta, pero de los 60,000 estudiantes que han sustentado el examen, yo creo que únicamente unos, ¿qué les gusta? 5,000, 6,000 se van a quedar en la Universidad Nacional y otros 3, 4,000 se van a quedar en el Instituto Politécnico Nacional. Es decir, de los 60,000, si acaso 10,000 se van a quedar en estas escuelas. Todos los demás son discriminados, ¿no? Van a quedar en escuelas que probablemente no sean de la preferencia de ellos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero así es. Sí, la mayoría de los alumnos que entran lo que es Conalep y así de escuelas como que de muy baja demanda. De muy baja demanda y que a veces las escuelas también no tienen toda la calidad que quisieran los alumnos para poder egresar. Aunque déjenme les digo, también existen escuelas, como el mismo CONALEP, que en donde hay carreras en donde de pronto nos dan sorpresas. Por ejemplo, la carrera de enfermería en CONALEP es una de las carreras que tiene mucho auge y en donde les va muy bien a las personas, aunque egresen de CONALEP. ¿Me explico? A fisioterapia, ¿qué otra? Algo de técnico en aeronáutica, algo por el estilo, también tienen trabajo. Entonces, pero finalmente es una discriminación que se vive en relación a la escuela. Eso sí, les puedo decir que en los últimos 30, 40 años en el sistema educativo, lo que se ha procurado es la masificación. ¿Y esto qué quiere decir? Que más alumnos vayan cada vez más a las escuelas. Y entonces en ese sentido es como estamos trabajando en esta parte. El analfabetismo se ha reducido de manera importante, pero no el analfabetismo digital. Ustedes lo ven, por ejemplo, en las clases de Quantix, ustedes lo ven ahorita con las clases que estamos teniendo, ¿no? Cómo tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad y tuvimos que dar una capacitación en donde pudieran entrar al Meet, pudieran contestar un formulario, pudieran aprender a realizar algún producto en PDF. O sea, sí es algo muy fuerte. Y pensar que los americanos ya están trabajando con muchas aplicaciones de realidad virtual. ¿Han escuchado hablar de la realidad virtual? Yo solo lo he escuchado en videojuegos, de que lo utilizan en videojuegos y nada más. Alejandro, ¿tú has escuchado algo? Deja abierto su micro, pero creo que no lo escuché. Dani, ¿tú has escuchado algo acerca de la realidad virtual? Ok. Pues creo que es cuando desarrollan programas que pueden servir como educativos. De cierta forma es usar pues el internet para vivir o vivir experiencias, pero no estar presentes como tal. Excelente, Daniela. Y fíjate, ¿no? Por ejemplo, en iPad ya había desarrollado unas aplicaciones de realidad virtual a través de las cuales tú con la cámara podrías poner, por ejemplo, el teléfono así como lo estoy sosteniendo yo en este momento y a través de la cámara veías una imagen reproducida, por decirles algo, de un cuerpo humano abierto a la mitad y en donde tú podrías con la misma pantalla ir quitando las capas de la piel y poder ir observando el funcionamiento del corazón, de los intestinos, eso lo hacen ya en algunas escuelas en Estados Unidos con las llamadas iPads, ¿no? Aquí en México, a lo más que hemos llegado es algunas aplicaciones de realidad aumentada a través de sistemas como Android o a través de sistemas como iOS de Mac, en donde podemos colocar ciertas imágenes
y podemos manipular información. Allá en Estados Unidos ya están manipulando información. Los haces de luz los pueden hacer más grandes, como en la película de Iron Man, ¿no? Pueden aplicar inteligencia artificial como Siri, ¿no? Siri. Y Siri no me contesta. Siri. A ver, déjenme ver así. Y Siri está dormida. También se cansa. También se cansa Siri. No quiere salir Siri, fíjense. Sí está cansada. Vamos a dejar que descanse Siri. Y entonces, dense cuenta cómo todo esto pues también habla de una pues diferencia en la educación. ¿Qué pasaría si yo ahora les encargo, ¿no? En la parte, me decía hace ratito que vimos el apunte, no hagan apunte. ¿Qué pasaría si yo les encargara, como en aquel reto de Quantrix, hacer un podcast acerca de cuáles son los problemas actuales de nuestro país, cuáles son los retos importantes, ¿no? Transición democrática, por ejemplo, credibilidad electoral, costo de los partidos políticos. Ustedes saben que es un tema que está en boga y ahora más con las pasadas elecciones, en donde nos damos cuenta que los recursos se gasta muchísimo en las elecciones, en donde no se aceptan los resultados de las elecciones y en donde nos hace falta una cultura de la legalidad, ¿no? Porque uno va a denunciar y muchas de las veces no son atendidas las denuncias y esta convivencia democrática que busca nuestro país. Si ustedes se dan cuenta, son grandes retos los que tenemos en principales desafíos que tenemos en la parte histórica. Y en cuanto al contexto internacional, en nuestro México contemporáneo vivimos el fin de la Guerra Fría, esta dualidad del sistema, o eres comunista o eres capitalista, y en donde los capitalistas hoy han ganado grandes terrenos de esos espacios. Hoy creo que se ha reavivado un poco la lucha por el gigante asiático que es China y que representa un esfuerzo por llevar a algunos otros países al comunismo. El asunto de este activismo latinoamericano y que veamos todos los problemas que están sucediendo en Venezuela, en Colombia, y cómo es que repercute en nuestra nación esto de que los salvadoreños se vengan y que se brinquen la frontera, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y los problemas que se generan en los intercambios comerciales, además del fenómeno de migración de nuestro propio país hacia Estados Unidos para que tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Son el contexto internacional que nos ha tocado vivir. Hoy, por ejemplo, apoyados en este último periodo, en este último sexenio, mucho por países de corte comunista, como lo son China, como lo son Rusia, y que nos lleva a pensar hacia dónde vamos nosotros a llevar nuestro esfuerzo. Yo les coloqué aquí en el Classroom, les coloqué una guía para hacer un podcast, que justamente es el producto que me gustaría que trabajáramos para esta semana, en vez de un apunte, que realizaran un podcast y que tuviera los siguientes elementos. Déjenme nada más, lo hago más grandecito. Estilo que sea educativo, de qué hablarán, de los retos del México contemporáneo. Aquí ustedes pondrán el nombre que quieran: desigualdad social en México, el asunto de la cultura en México, la arquitectura en México, las actividades cotidianas en México contemporáneo, que sepan a qué público lo van a dirigir, quiénes lo van a escuchar, para que puedan ustedes hacer alguna invitación y adecuación al lenguaje que van a utilizar.
quiénes serán los locutores, seguramente van a ser todos y cada uno de ustedes, cuántos minutos durará el podcast o los episodios, de qué va a tratar, ¿no? El podcast. Y aquí, por ejemplo, les dejo una escaleta en donde pueden poner aquí introducción, por ejemplo, y van a poner detalla lo que quieres que ocurra, introducción. Y pueden escribir el texto. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Israel Argüello Carreño. Soy docente de la secundaria 0633 Manuel Hinojos Giles. Y el día de hoy te invito a escuchar los retos en el México contemporáneo. Y si voy a poner una música o cuánto tiempo estimado voy a colocar. Número 2. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar, por ejemplo, del contexto internacional. O número 3, voy a hablar acerca de el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ya ustedes elegirán qué partes quieren ir haciendo en el guión. Ya en el guión van a anotar qué es lo que van a decir y cuánto va a durar lo que van a decir, si es que quieren utilizar esta escaleta. Y luego la cuestión de la grabación del material. Ok, aquí vienen algunos consejos de qué es lo que tienen que hacer para elaborar el podcast. Aquí está la guía. Y bueno, vean, aquí voy a mostrarles un video que les va a hacer, les va a resumir de manera general qué es o cuáles son los elementos del podcast. Hola. Ahora que sabes qué es un podcast, es momento de crear el tuyo. Aquí están los puntos más importantes que debes considerar antes de tomar el micrófono y empezar a grabar. Número 1. El tipo de podcast. ¿Cómo quieres que sea? ¿De los que entretienen, de los que informan o de los que enseñan? Escucha algunos podcasts en internet para que tengas ideas de qué es lo que te gustaría hacer. Número 2. El público. Piensa en la edad y en los intereses de las personas que te van a escuchar. Así será más fácil saber cómo tienes que dirigirte a ellos. Número 3. El tema. Elabora una lista de subtemas y puntos clave y selecciona los que resulten más interesantes o novedosos. Si decides hacer podcasts con diferentes temas, te recomiendo que los organices antes de grabarlos. Número 4. Los podcasters o locutores. Puedes ser el anfitrión del podcast o puedes invitar a un amigo para que lo graben juntos. Número 5. La duración. Lo recomendable es que cada episodio no supere los 30 minutos. Y por último, número 6. El título. Usa palabras que resalten el tema del que vas a hablar. Ponle un nombre atractivo para que te escuchen. Ya que definiste el estilo, haz una escaleta para darle estructura al podcast. Para hacerla, piensa cuántas secciones tendrá, de qué va a tratar cada una y cuánto tiempo les dedicarás. No olvides incluir los efectos de sonido o música que acompañará el audio. Ahora lo único que falta es crear un guión que te servirá para saber qué tienes que grabar. Usa la información de la escaleta y considera a los locutores que participarán. ¡Y listo! Lo que sigue es grabar y editar tu podcast, pero eso te lo platico en el siguiente video. No olvides compartir este video en tus redes sociales. ¡Adiós! 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 Ok. Bueno, pues ya se dieron una idea de qué es lo que pueden hacer con este podcast. Kevin, pues tú ya tienes una idea más formal, ¿no? De cómo poder armar un podcast, ¿sí o no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, maestro. Excelente. Dani, tú te había enseñado yo, ti también estás familiarizada, ¿verdad? Con lo del podcast. Sí, maestro. Ok, Dafne, tú estás familiarizada, tú sí también, ¿verdad? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, con ustedes tres, Alejandro, no sé, porque ya no supe si entró a esa parte de Quantrix o no. Lo hice también en tecnología, ¿no? ¿Verdad? No, y sí, ya no lo trabajamos. Ah, ok, bueno, pues entonces dejé otra vez la página para descargar música de YouTube o efectos de YouTube. Les dejé los textos en PDF de donde pueden sacar la información.
Y bueno, pues la idea sería que ustedes nos platicaran en un tiempo de 2 minutos así cuando mucho, para que no les quede tan largo, hagan un ejercicio de un podcast. Si tienen alguna duda, por ejemplo, de la elaboración, Sebastián, Lalo, Alejandro, Fabián, Gustavo, pueden ponerse en contacto con alguno de sus compañeros para que puedan ir armando el podcast. La verdad es que yo les decía que una de las intenciones que tenía cuando estaba llegando al final de estas clases era que ustedes pudieran tener herramientas, porque ustedes van a llevar una ventaja al entrar a la preparatoria con relación a otros compañeros que no van a, porque no les pidieron en la secundaria que hicieran un podcast, no les pidieron en la secundaria que hicieran un tríptico, no les pidieron en la secundaria que hicieran una infografía digital, no les pidieron que hicieran un mapa mental digital, y ustedes van a llevar ventaja porque lo que ustedes presenten van a saber que va a ir llevando pues como cierta calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la misión. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Segura. Ahora, Dafne, no quiero que te me estreses, ¿eh? No, ya pasó lo peor, ya no hay estrés. Ok, esto Yo solo quiero quiero vacaciones. que sea por gusto, quiero que sea por el asunto de que le exploren. Les propongo que lo puedan hacer en Audacity, los que trabajen con computadora, y los que trabajen en teléfono celular, háganlo en una aplicación que se llama Anchor. Es muy sencillo, es muy fácil. Les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber sin problema y yo les contesto. Y la siguiente semana lo que haríamos sería vernos para podernos despedir y para presentar algunos de los audios que yo considere en la semana que están bien hechos, que tienen o cumplen con las características. ¿Les parecen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, no sean malitos, váyanme colocando en el chat su asistencia empezando por apellidos para poder ir cerrando la sesión. Conforme vayan poniendo su asistencia, pueden dejar la sesión y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, maestro. Se cuida. Gracias, Kevin, igualmente. Nos vemos mañana, profe. Nos vemos mañanita, primero Dios. Hasta luego, maestro. Cuídate mucho, Dani. Maestro. Nos vemos, Alejandro, que estés muy bien.